Bienvenidos a todos a esta ponencia sobre baterías de litio, sus riesgos, su problemática y sobre todo centrada en almacenes y zonas de producción. Mi nombre es Javier Bolea, vengo de la empresa DEKRA, trabajo como consultor de seguridad de procesos. DEKRA es una empresa alemana multinacional que se dedica a cosas muy distintas, pero todas relacionadas de alguna manera con la seguridad. Concretamente, nosotros estamos en el departamento de Advisory and Training y hacemos servicios de consultoría y formación en temas relacionados con Process Safety, con seguridad de procesos, y también con temas relacionados con sostenibilidad y medio ambiente. Dentro de la seguridad de procesos abordamos el riesgo el tema de las baterías de litio y sus riesgos, formando parte, entre otras cosas, de Bequinor, y hemos participado en la Comisión de Seguridad de las Baterías de Litio en la elaboración de la guía que se publicó el año pasado de uso seguro de las baterías en zonas de producción y almacenes. En estos minutos os voy a hablar un poco de la introducción de estas baterías y su problemática y algunas pinceladas de buenas prácticas de seguridad para aplicaciones de almacenes de baterías y zonas de cargas de vehículos en la industria. Y luego daré paso, porque la presentación es compartida, a Luis, que viene de parte de Tecnifuego, pues hablará más de los sistemas de protección contra incendios, ¿vale? Para este tipo de aplicaciones. Bueno, en primer lugar, seguro que todos sabéis que las baterías de litio nos acompañan en nuestra vida cotidiana y también en el entorno industrial, desde los móviles que llevamos hasta portátiles, tablets, relojes, vehículos, patinetes, motos, bicicletas, hasta sistemas de almacenamiento de energía, ¿vale? Donde ya estamos hablando de órdenes de magnitud de megavatios hora, de capacidad de almacenamiento de energía, sobre todo relacionado, pues, por ejemplo, con energías renovables como la producción a partir de energía solar y eólica. ¿Por qué se usan tanto? Pues porque tienen ciertas ventajas muy importantes. Por ejemplo, pues la mayor rapidez de carga con respecto a otro tipo de baterías, otras tecnologías de batería, o la mayor duración porque nos permiten hacer más ciclos de carga, o que pueden almacenar más energía en volúmenes más reducidos. Por tanto, son más ligeras y pues tienen aplicaciones ideales en movilidad personal, con vehículos eléctricos, etc. ¿Vale? Pero también tienen desventajas y la principal en la que nos vamos a centrar en estos minutos es la probabilidad que tienen de generar incendio, sobre todo en caso de que haya algún desperfecto en la batería. Y esos incendios son muy virulentos y tienden a propagarse a las celdas que hay alrededor de la primera celda que se ve dañada o incluso a los módulos de baterías colindantes, etc. Esto genera una especie de efecto dominó de propagación de ese peligro que ve aumentándose la virulencia, de ese incendio, generando consecuencias en muchos casos catastróficas. Y además tiene la particularidad de que el incendio libera gases que son tóxicos, ¿vale? Aparte de inflamables, se generan gases tóxicos. Aquí, de hecho, tenéis una selección de algunos incidentes que han ocurrido recientemente. Hay 3 que son de este mismo año. El primero que aparece a la izquierda, un incendio en la Azuteca de Henares, que provocó el confinamiento de varias localidades durante varios días, porque estuvo ardiendo esa planta durante varios días. Otro que está justo al lado, que habla de un incendio en una batería de litio de un equipaje personal en un avión en China. Esto ocurrió la semana pasada o hace 2 semanas. Os invito a que pongáis en Google incendios baterías de litio y veréis lo frecuente que es. ¿Vale? Obligó a un aterrizaje de emergencia. O, por ejemplo, la última de aquí abajo a la derecha, seguro que muchos recordáis que también ocurrió, me parece, en abril, un accidente en un garaje en Madrid y, desgraciadamente, los bomberos que atendieron la emergencia, 2 de ellos fallecieron a causa de los humos liberados. O, bueno, por ejemplo, la planta de CECOTE, que nos pilla cerca de Valencia, al sur. Esto ocurrió el año pasado. También un incendio originado por una batería de litio arrasó varias naves de la fábrica. ¿Por qué ocurre eso? Lo primero es saber un poco cómo funciona la batería de litio. Tenemos 2 electrodos y cuando la batería se está descargando, o sea, cuando está dando energía al aparato eléctrico o electrónico, pues se están transfiriendo los iones de litio desde el ánodo hacia el cátodo. Y se produce una circulación de electrones que es lo que da la electricidad. Y cuando nosotros queremos
queremos cargar esa batería, pues el proceso de transferencia de iones es inverso, tenemos que aplicar una energía para recargar esa batería. Aparte de esos electrodos, pues hay un separador que los aísla, digamos, pero que permite el paso de los iones. Y por donde se mueven los iones es lo que llamamos electrolito, que está compuesto por un solvente que es inflamable. Puede haber varios tipos de disolvente, pero en general todos son inflamables. Y una sal conductora, que es lo que aporta los iones litio, que se disuelven en el electrolito y que hacen que se muevan entre ánodo y cátodo. Además, en la gran mayoría de casos, en su composición participa el flúor, como veis ahí, y eso puede hacer que uno de los gases que se liberan sea el ácido fluorídrico o el fluoruro de hidrógeno, que es altamente tóxico, ¿vale? Hasta en composiciones muy bajitas. ¿Por qué ocurre esto? Pues realmente es porque se daña el separador. Tenemos un daño en el separador, y entonces ese flujo de iones se va a ver muy acelerado, y esa reacción, que es una reacción de oxidación o reducción, esa exotérmica nos va a liberar calor, energía, que va a hacer que aumente la temperatura de la batería. Ese aumento de temperatura de la batería va a hacer que se empiece a calentar, el disolvente empiece a evaporar más, aumente la presión en la celda y acabe venteándose gases que son peligrosos, que son inflamables y tóxicos. Si esos gases inflamables se prenden, pues tenemos un incendio o una explosión en caso de que se hayan acumulado. ¿Por qué se puede dañar ese separador y por qué podemos tener estos problemas? Pues hay diferentes causas, las podemos englobar en estos bloques. Origen ambiental, por ejemplo, temperaturas muy altas o muy bajas, congelaciones, inundaciones. Origen mecánico, ¿vale? Daños, perforaciones, impactos. Problemas durante la carga, ¿vale? Que se sobrecargue la batería o que la batería se nos quede sin energía al 0%, que tenga una descarga profunda. De hecho, por eso los móviles o los ordenadores se nos apagan antes de llegar al 0%, precisamente para proteger la memoria y demás, y también la batería. Por cortocircuito entre los polos, problemas en el diseño y fabricación. Esto no es tan habitual porque tienen estándares de buenas prácticas esos procesos, o por el propio envejecimiento de la pila, ¿vale? Al final de su vida útil eso va a ser más probable. Y en cuanto a los posibles efectos, pues como ya hemos dicho, ese aumento de temperatura va a dar lugar a una evaporación de disolvente, un aumento de presión que llevará a una liberación de los gases y de los vapores que se están generando en la celda. Esos vapores son inflamables, si entran en contacto con una fuente de ignición nos van a provocar un incendio. Pero ¿qué pasa? Que aquí no hace falta una fuente de ignición externa, porque la propia batería puede alcanzar temperaturas altísimas en ese proceso de runaway o de pérdida de control, de varios cientos de grados antes de llegar al incendio. ¿Vale? Entonces puede que se alcance la temperatura de autoignición de los vapores o de los gases y tengamos ese incendio. Si eso se alcanza cuando hemos tenido una acumulación de gases en un espacio confinado, ese incendio puede ser una explosión, ¿vale? Que lleva asociado un aumento de presión aparte del propio incendio. E incluso tenemos el problema de la propagación del fuego. En este caso no es como si se propaga que tenemos elementos combustibles, sino que se está propagando también el propio runaway. Las celdas contiguas también van a entrar en ese runaway y van a sufrir el mismo proceso de descomposición, que elevando su temperatura, generando nuevos gases, y por eso las consecuencias pueden ser tan catastróficas. Y además cabe mencionar la posibilidad de reignición. Si yo consigo evitar la propagación de una batería a otra colindante, la apago, es posible que al paso de horas o incluso de días eso se vuelva a prender, sobre todo si queda carga dentro de la batería. Recordad que es una reacción química que puede volver a crecer la temperatura y volver a liberar los gases y volver a inflamarse, ¿vale? Entonces hay que tener esto muy en cuenta cuando tratamos esos residuos. Por supuesto, la gravedad de las consecuencias depende de varios factores, entre otras cosas el porcentaje de carga de la batería. Las imágenes que aquí veis se observa pues, algunos ensayos realizados por el instituto que dicen que si el estado de carga está hasta el 30% de carga, los efectos del runaway no van a ser tan peligrosos. Sin embargo, si está al 100% o en estados de carga muy altos, pues tenemos esa proyección de partículas características de esos incendios tan violentos. Y aparte, las consecuencias también dependen de la tecnología de la batería. Por ejemplo, la composición del cátodo o el tipo de electrolito que tenga, ¿vale? No siempre se van a generar el mismo tipo de gases
y las temperaturas alcanzadas son las mismas. Pero en general, para todo tipo de tecnología, hay que considerar que se puede producir este Runaway. Ahora tengo un vídeo simplemente para que os hagáis una idea de cómo de violenta es esa propagación de incendio, ¿vale? A celdas contiguas. Yo tengo una batería que se está quemando, de repente pues ya veis que el fuego pasa a ser algo muy potente, ¿vale? Y les hacéis una idea de esa violencia que tiene la propagación de ese tipo de incendios. Luego Luis seguro que nos pone vídeos también muy interesantes al respecto. Esto es un resumen de los problemas, ya hemos hablado del incendio, que son muy difíciles de controlar, generación de gases, y aparte, bueno, comentar como efecto secundario que podría haber también daños por fugas de electrolito en caso de contacto con personas, porque pueden ser tóxicos en algún caso o irritantes, y aparte también por dañar los circuitos eléctricos que rodean a la propia celda. Esto es una breve introducción de esa problemática y ahora vamos a hablar, dar unas pequeñas pinceladas de algunas buenas prácticas de seguridad. Lo primero que hay que mencionar a este respecto es que no existe una solución universal que nos pueda aplicar para todo tipo de baterías que yo tengo en mente, ¿no? No es lo mismo si yo quiero proteger un incendio de un móvil o tener buenas prácticas de cómo cargar un móvil y demás, que lo que tengo que tener en cuenta pues, con una recarga de un vehículo eléctrico que con sistemas de almacenamiento de energía, lo que llamamos PES, ¿no? BESS. Por tanto, pues nosotros siempre recomendamos hacer una evaluación de riesgo concreto. ¿Qué quiere decir eso? Pues valorar cuáles son las posibles consecuencias, cuál es la severidad de esa potencial consecuencia y realmente cuál es la probabilidad de que eso me ocurra y conseguir disminuir la probabilidad a base de ciertas medidas. Para hacer esta evaluación de riesgos hay herramientas de una dificultad media alta que permiten simular estos eventos con software específico y demás. Pero si no, otra opción es teñir las prácticas que están publicadas y que deben cumplir para mantener el riesgo en niveles aceptables. Pues, por ejemplo, ya hemos hablado de distintas causas, no sé si veréis mucho con el tamaño de letra, pero bueno, las distintas causas que hemos comentado, impacto, ambientales, etcétera, pues imaginad que yo me quiero enfocar en proteger o prevenir el impacto mecánico desde el exterior. Pues yo puedo seguir, en función de estas buenas prácticas, una serie de recomendaciones, como por ejemplo, formación para los trabajadores, ¿no? Tanto de riesgos generales de las baterías como de cómo manipularlas para evitar esas agresiones mecánicas. También formación para los conductores de vehículos que van por los almacenes. Es muy importante también que las estanterías tengan protección contra colisiones y se les hagan inspecciones a estas estanterías. ¿Vale? Todo esto van a ser ejemplos de medidas que yo puedo seguir. ¿Vale? Pero como os digo, no hay una solución universal para todo y es mejor acudir a esas guías de buenas prácticas que se pueden encontrar en bibliografía. También es interesante comentar qué hacemos con las baterías dañadas, ¿vale? ¿Qué protocolo de actuación tengo en caso de que se produzcan estos daños o que yo detecte, pues, por ejemplo, que hay baterías que están hinchadas o que tienen fugas o que huelen a vapores de acetona, pues así, es una señal de posible peligro. Lo mismo para el incendio, que insisto, esto luego hablará más Luis, pero pues yo me puedo plantear, quiero tener sistemas de detección automáticos de humos, de fuego, sistemas de supresión automáticos, cómo va a ser ese sistema de supresión, va a utilizar agua, va a utilizar algún aditivo, qué voy a hacer con esas aguas contaminadas. Todo eso es algo que también me tengo que plantear y es importante a la hora de valorar estos riesgos. Y entrando en particular a dos puntos que queríamos mencionar en este poco tiempo que me queda, uno es zonas de almacenamiento de baterías y otro son zonas de cargas de vehículos eléctricos, ¿no? Estas medidas que voy a mencionar ahora están sacadas de la guía de almacenamiento y uso de baterías de litio en zonas de producción y almacenes que publicó Bequinor el año pasado, junio de 2024, descargable de manera gratuita desde su página web, en cuya elaboración participó de ICRA. Y ahora estamos participando en su actualización para la segunda edición que se espera para el año que viene. Dicho esto, almacenamiento, ¿qué medidas pueden ser útiles a nivel general? Porque luego si nos metemos en profundidad, pues no es lo mismo tener un almacenamiento que llamamos pasivo
con un almacenamiento activo o en carga de la batería. Pero medidas generales que pueden aplicar, pues lo primero, mencionar que puede ser en exterior, abiertos, cerrados, en armarios de seguridad específicos para baterías, en contenedores modulares. Todo eso nos puede dar soluciones de resistencia al fuego, de protección contra incendios en la propia de contenedor modular, etc. Más recomendaciones: no almacenarlos totalmente descargados o totalmente cargados durante largos periodos de tiempo, proteger contra impactos, como hemos dicho antes, qué hacer con las baterías dañadas, formación del personal, no almacenarlos cerca de productos químicos peligrosos. Veis que todo esto ya son particularidades que me interesan si yo tengo almacenes de baterías. ¿Por qué es importante esto? Pues porque quiero evitar cosas como la que se ve en el vídeo. ¿Vale? No se escucha el audio, pero esto es un extracto de una noticia en la que mencionan que a partir de este incendio que veis aquí, acabó propagándose y desarrollando un incendio de magnitudes catastróficas con más de 20 muertos en Corea del Sur. Esta noticia aparecía también en los extractos del principio. Y bueno, comentar lo que ya he dicho, que las baterías dañadas o críticas es muy importante tener un protocolo de actuación. Es decir, ¿qué quiero hacer con ellas en caso de que se produzcan estos daños? ¿Cómo las voy a tratar? Designar a un responsable, que la gente sepa que tiene que avisar a un responsable concreto, cuáles son los equipos de protección individual necesarios, dónde las voy a almacenar en ese periodo de cuarentena hasta que las pueda gestionar como residuo, también cuánto tiempo, cuál va a ser ese espacio de cuarentena, si es una zona exterior, pues un contenedor específico para este fin, etc. Mencionar que la gestión como residuo, las baterías de litio están afectadas por legislación ADR, ¿vale? Por transporte de mercancías peligrosas. Entonces, pues, tener cuidado con la selección de los contenedores y demás. En cuanto a carga de vehículos eléctricos, en general, vehículos, pues, si yo tengo una planta industrial o una fábrica que tengo que poner puntos de carga o puntos de estacionamiento de vehículos y puntos de carga de vehículos eléctricos, pues puedo siempre pensar en el diseño que sea más favorable a la seguridad, ¿no? Pues yo voy a preferir espacios exteriores que espacios interiores. Voy a preferir en plantas bajas que en sótanos o semisótanos, ¿vale? También pensando en el acceso de los equipos de emergencia, protocolos de evacuación y demás. Separación entre distintos puntos de carga, ¿vale? Todas esas son medidas que habría que estudiar para cada caso, cuáles son las que más nos interesan. Por ejemplo, temas de protección contra incendio, los detectores automáticos, los sistemas de extinción o incluso medidas organizativas como el buen estado de los cables de carga, de los conectores, etc. Inspeccionarlo adecuadamente y demás. Y de manera similar, también podemos definir medidas o recomendaciones típicas para zonas de carga de vehículos de manutención y limpieza, ¿vale? Esto sí que podemos tener en almacenes, en naves de producción. Por lo primero, dedicar zonas exclusivas para la carga de este tipo de vehículos. Y también para este tipo de baterías concretas, ¿vale? Que la gente no se vaya a confundir entre una batería de litio y una de plomo ácido. Separarlo de otras zonas donde se manejan sustancias peligrosas o se dediquen a otras actividades. Preparar pasillos de acceso también para evitar la propagación de incendios entre unas carretillas y otras. Todo esto es muy importante. Distancia entre el cargador y la propia batería, entre el cargador y otros elementos combustibles, entre las zonas de carga y zonas, por ejemplo, clasificadas con riesgo de incendio o explosión. Todo el tema de distancias y ubicación es una cosa muy importante. Y ya para concluir, pues eso, recordar que las baterías es algo que no se acompaña, que su riesgo es real, pero que las medidas de seguridad aplicables en cada caso pues van a depender de la aplicación concreta, ¿vale? Y como es una tecnología en crecimiento actualmente, pues las medidas también van evolucionando. De hecho, como os comentaba, estamos trabajando en una segunda edición de la guía de seguridad de Equinor. Y mientras no existan reglamentaciones específicas o como complemento de estas, pensar en seguir guías de buenas prácticas publicadas al respecto, ¿vale? Y con esto ya voy a dar paso a Luis. Aquí tenéis mis datos de contacto. Mi nombre, recuerdo, Javier Bolea. Muy fácil, javier.bolea@ecra.com. Si queréis alguna consulta al respecto, pues estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias por este tiempo.
Javier, tienes casi, si no, va a estar difícil. Sí, hola. Bueno, buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Luis Sánchez. Como ha comentado antes Javier, yo pertenezco a Tecnifuego, a la parte de sistemas de extinción fijos. También pertenezco al Comité Europeo Normalizador, que estamos trabajando ahora en las nuevas normas para la protección de baterías de litio, a Bequinor, a la Fundación Fuego, a la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Más de 5 asociaciones que estamos ahora muy preocupados por los posibles efectos que se conllevan del uso de baterías de litio. Antes de entrar un poco a ver cuáles son las características o cuáles los sistemas de extinción que podemos utilizar, detenemos un poquito en los tipos de tecnología que nos encontramos habitualmente. Hay 3 tipos de celdas. La celda más común en el transporte es la 18650, que es la cilíndrica, la que tenéis ahí. Esta celda es la que utiliza, por ejemplo, todos los monopatines, vehículos, de automoción. La segunda que tenéis es la celda tipo pouch, que es la que se utiliza principalmente en los ordenadores, en los teléfonos móviles, y la última, la prismática, que tiene varios usos. El tipo de tecnología de la batería también es importante. La química de la batería normalmente se trabaja con 2, la litio hierro fosfato, la LFP, y la níquel manganeso cobalto, la NMC. Referentes, NMC lo utiliza Tesla, LFP lo utilizan los chinos ahora con la tecnología BEIDE. Son un poquito más seguras, pero todos terminan. Y por último, una batería, entendida como tal, son un montón de pequeñas celdas. No pensemos que una batería es como antes, la de plomo ácido, pero así del coche, un cátodo. Un Tesla tiene más de 7.700 pequeñas celdas y cada una posibilidad de que salgan ardiendo. ¿Por qué digo esto? Porque apagar una celda no se puede apagar. Tiene una energía acumulada y si está al 100% muy alta, se quema en un periodo corto de tiempo, dependiendo de la causa, que puede llegar desde segundos hasta minutos, por lo cual es muy difícil. Mucha energía acumulada, un tiempo de descarga muy rápido, que hace que sea muy difícil. Pero una batería entendida como un conjunto de celdas sí se puede apagar, porque sí puedo evitar que una celda contagie a la de al lado y contagie a la de al lado y contagie, inhibiendo esa reacción y evitando que la batería arda. ¿Eso es importante desde el punto de vista de la protección contra incendios? Sí, evidentemente, porque nuestro objetivo va a ser evitar que eso se produzca. Hay mucho consenso mundial a la hora de decir qué es lo que ocurre en el fuego de las baterías de litio, más o menos había explicado, pero lo que se produce es una descarga muy rápida de la energía que tiene acumulada la batería. Y lo peor, la propia batería, la propia celda está generando oxígeno dentro de la. Eso hace que las medidas de protección contra incendios habituales, que ahora veremos, sean prácticamente inútiles. Y sobre eso hay gran consenso mundial. Laboratorios como DNV, o FM, o L, todos coinciden que se genera oxígeno dentro de la celda lo suficiente para que se produzca una combustión, no lo suficiente para que ardan mejor todo lo que hay alrededor, pero sí lo suficiente para que se produzca una combustión. Para los del mundo del fuego, como aquí mi amigo Horizonte, que conocemos el famoso triángulo del fuego, para apagar un fuego siempre tenemos que intentar eliminar algún lado del triángulo. Tenemos por un lado el oxígeno, tenemos calor, tenemos combustible. Yo me acuerdo que mi abuela le echaba un trapo a la sartén, que yo decía, bueno, ¿pero qué hace mi abuela? ¿Vas a ver? Bueno, pues lo que hacía mi abuela era eliminar el oxígeno. ¿Qué nos ocurre aquí? Que la propia celda está originando oxígeno, con lo cual eliminar el oxígeno de la celda no lo puedo. No puedo eliminar el oxígeno de la batería. Eso me dice que no puedo inertizar, no puedo utilizar los sistemas de inertización habituales, ni los sistemas de espuma, y por supuesto los extintores de polvo. Hay vídeos en internet que para una moto puedes gastar 20 extintores. Gastar no significa pagar, significa que los usas para nada. No puedo utilizarlos en una eliminación de oxígeno. Es más, en algunos casos es hasta contraproducente eliminar el oxígeno, porque puedo hacer que un aporte de oxígeno repentino lo que genere es la presencia de energía y que me haga una deflagración. Con lo cual, si no puedo eliminar el combustible porque la batería está ahí, no puedo eliminar el oxígeno,
Solo me queda una cosa, que es eliminar el calor, refrigerar. Refrigerar al máximo. ¿Podemos refrigerar con agua? Pues sí se puede refrigerar con agua. El problema está que sobre eso todos los institutos, National Fire Protection Association Americana, Factory Mutual, WL, han dictaminado que la cantidad de agua necesaria para apagar este tipo de baterías es muy grande. Por ejemplo, un Tesla, dependiendo del nivel de carga, necesita entre 12.000 litros a 30.000 litros de agua. Eso es muchísimo. Para irnos a una cosa más habitual, como puede ser nuestro aparcamiento, donde tenemos nuestro coche, ya muchas aseguradoras, como Factory Mutual Americana, están diciendo que por el mero hecho de que haya un coche eléctrico en un parking, se está considerando como un riesgo agravado, lo que implica cambiar la categorización. En concreto, FM establece un riesgo 2 para un riesgo de un coche normal, y en el momento que metas un coche eléctrico se categoriza como riesgo 3, HG3. Eso significa que si antes necesitaba 8 litros por minuto por metro cuadrado para apagar un fuego, 8 litros por minuto por metro cuadrado, ahora te va a exigir casi el doble, te va a exigir 12,2. Es decir, el mismo riesgo por el hecho de que haya un coche eléctrico necesita más cantidad de agua. Si esto lo lleváramos a nuestra norma europea, nos encontraríamos que un aparcamiento es un riesgo ordinario 2, que necesita 5 litros por minuto por metro cuadrado. Lo tendríamos que aumentar la categorización a mínimo un RP2 o un RP3 que midiera a 12,5. Eso significa que un aparcamiento normal, para 60 minutos, necesitarías pues muchísimos litros de agua que en muchas instalaciones no tenemos, no disponemos. La pregunta es, ¿se puede enfriar lo suficiente sin necesidad de usar tanta agua? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que ya hay en el mercado productos que mezclados con el agua potencian la capacidad de refrigeración del agua. En concreto, el uso de aditivos mezclados con el agua. Aditivos que se mezclan solo al 3%. Queremos decir. Aditivos que tienen que estar ensayados. El reglamento de instalación de protección contra incendio ya nos indica que cualquier sistema nuevo que vayamos a probar para apagar un fuego, un riesgo existente, tiene que haber sido previamente ensayado y certificado por un laboratorio externo. O sea, alguien tiene que certificar que el producto funciona y que hace lo que realmente decimos que hace. Significa que todo laboratorio hay que quemar cosas. Es lo que vamos a ver en un momento. Primero voy a comentar cuáles son las bondades del aditivo. En este caso es un aditivo que se mezcla al 3% con agua. Nosotros lo hemos llamado triple sucesor, para que lo de marketing que les gusta poner nombres rimbombantes. Y lo que hace es que multiplica por 10 la capacidad de refrigeración de agua. O sea, un litro de agua con aditivo es equivalente a 10 litros. Es un producto biodegradable. ¿Y cómo funciona este producto? Pues trabaja con 3 tecnologías. La primera es su capacidad humectante. Esto, por desgracia, no lo hemos inventado. El incendio viene de la agricultura, que consiste en reducir la tensión superficial del agua por debajo de su nivel 73 para hacer que con la misma cantidad con una gota de agua penetre más la tensión superficial del agua, la que hace que la gota esté unida, con eso se rompe y penetra más en el fuego. Es un inhibidor de la reacción química del fuego, o sea, es capaz de... Las autoridades que están pasando. Inhibe la reacción química del fuego, con lo cual evita que se produzca esa reacción en cadena, que es la que origina los fuegos y mantiene el fuego. Y por último, es una tecnología encapsuladora. Encapsula los hidrocarburos, haciéndolos no inflamables, y encapsula el agua. Lo que hace es hacer una reacción molecular del producto del aditivo con la molécula de hidrocarburo, haciendo lo que se llama una micela, que tampoco es el mundo del incendio, viene de la medicina. Esa micela lo que está haciendo es evitar que el gas hidrocarburo entre en contacto con el oxígeno, y al ver que entre en contacto con el oxígeno hace que el gas explosivo se convierta en no explosivo.
También hace lo mismo con el agua, lo que está haciendo es encapsular el agua, protegiendo el agua, haciendo que el agua tenga que absorber mucha energía para evaporar. En el momento que evapora, esa partícula de aditivo se vuelve a liberar y se puede unir a otra gota de agua o a otra molécula de gas hidrocarburo. Es lo que se llama encapsulamiento. Todo esto que os he comentado está certificado por laboratorios, organismos bastante prestigiados, como puede ser la NFPA, la Biblia del mundo de los contraincendios, como agente humectante, agente encapsulador, biodegradable, no es corrosivo, no conduce a la electricidad, o sea, tiene muchas prestaciones que lo aconsejan para el uso de ese tipo de fuegos. Os comentaba antes que el Reglamento de Instalación de Protección contra Incendios me exige que cualquier producto novedoso tenga que ser ensayado. Y eso es lo que hemos hecho 4 ensayos con distintas capacidades de batería. Desde un extintor que lo probamos con 600 vatios, un monopatín, hasta un vehículo eléctrico con 60 kilovatios, 60.000 vatios. Cada ensayo se hace con unos criterios de validación que iremos viendo. Como no tengo mucho tiempo, me voy a centrar en el extintor y en el coche. Simplemente la presentación la dejo completa por si alguno tiene interés para que se la pueda descargar. Esta es la primera ensayo que hicimos, que es un sistema de extinción autónomo para aparcamiento de bicicletas a 850 vatios. Todos los ensayos siempre exigían unos criterios de validación que dependiendo del tipo de batería cambia. Para las baterías pequeñas se exige apagar la batería y que no haya reignición. ¿Vale? Que fue el caso este. Si todos por dejar el ensayo, y me centro en el extintor. El extintor de incendios, como lo conocéis, lleva un 3% de aditivo mezclado con 9 litros de agua y está ensayado bajo una directriz holandesa, la NTA 8133. Aquí no hay normativa. No haber normativa, pues ensayamos con las directrices internacionales que haya. En este caso, esta directriz lo que te dice cómo tienes que ensayar. Tienes que coger una caja, meter baterías. ¿Os acordáis de la cilíndrica, la MNC? Pues esta es la batería que tenemos que poner ahí. Hay que poner 600 vatios de batería y calentarla. Calentarla, quemarla. Se va a ver ahora en el vídeo el efecto de las explosiones, del thermal runaway. Y hay que apagarla con un extintor y no puede haber reignición. Si hay una reignición pasado 20 minutos, la prueba se considera fallida. Este ensayo hay que hacerlo 3 veces. Si pasas 2, pues enhorabuena, has pasado la prueba. No se va a oír, pero ahí se escuchan las explosiones de la batería. Estos son los extintores, como os he dicho, voy 3. Este es el escenario. Ahí veis el calentador y un termopar para medir la temperatura de la batería. Esta batería se pone a 500 grados. Eso es chiquitito, 500 grados. Para calentar, para llevar a thermal runaway, la batería se calienta con un calentador. Están saliendo las explosiones. La liberación de energía que comentaba ayer, como se produce la proyección de partículas de las celdas, y ahora hay que descargar el extintor entero y apagarlo. Aquí no vale que haya reignición, tiene que apagarse y no puede haber reignición. Este ensayo hay que hacerlo 3 veces, si pasa el 2, la tercera no es necesario. Nosotros hicimos 2 ensayos y los 2 fue satisfactorio. Luego vais a ver cómo las celdas, las que se han quemado, se ven quemadas, pero las de alrededor, el producto ha sido capaz de refrigerar y evitar que una celda contagie a la otra, consiguiendo el efecto de parar el fuego de la batería. Ahí veis cómo las del centro han ardido, pero las de atrás también. Tenían hasta tensión. Este fue el primer ensayo que hicimos. Aquí veis una gráfica de la primera prueba y veis la temperatura como subió de 0 grados a cerca de 450, 500 grados. En el momento que descargas el extintor, la temperatura baja por debajo de 20 grados a la misma rapidez que bueno. Con esto no significa que el producto está certificado por un laboratorio para uso en modo extintor. El siguiente ensayo que hicimos fue el de una boca de incendio. No os voy a poner el vídeo, pero simplemente explicaros que el ensayo consistía en quemar una batería de 6,5 kilovatios.
de una carretilla elevadora y el producto es muy sencillo, lo que llevas es una boca de incendio normal, de las que veis habitualmente, se le coloca un mezclador o proporcionador en línea que lo que hace es que por Venturi absorbe de los depósitos de aditivo, lo mezcla al 3% y lo descarga a través de la lanza correspondiente. Aquí el ensayo, igual que el anterior, había que quemar una batería, había que apagarla y no podía haber reignición. El ensayo se hizo en el mismo sitio donde hicimos los ensayos y el objetivo era apagarla. Se apagó en 130 segundos con solo 5 litros de aditivo y la prueba se dio por superada. Sí, esto dejaré la ponencia por si alguno quiere ver el vídeo, pero por temas de tiempo me paso al del coche, ¿vale? Pero vamos, se apagó en 130 segundos. Ahí tenéis un poco la gráfica de la evolución de la temperatura. La batería se puso a 850 grados. Veréis que aquí costó más que llevar a hacer una runaway porque cada batería tiene su forma de comportarse, pero terminan al final ardiendo todo. Y por último, el ensayo más exigente es el del aparcamiento o coche eléctrico. En este caso, lo que se utilizó es un sistema de rociadores automáticos, el mismo que veis en cualquier aparcamiento de Corte Inglés. Se utiliza el mismo rociador, se utiliza la misma cantidad de agua que un aparcamiento normal. ¿Vale? Se diseña bajo un estándar europeo, que es la normativa N12845, que te dice cuánta densidad de agua tienes que descargar por metro cuadrado, en este caso 5 litros por minuto por metro cuadrado. Lo que utilizamos es una pilla normal que se activa a 68 grados, o sea, es un sistema automático, funciona cuando la temperatura alcanza el bulbo, un mezclador para mezclar el agua con el aditivo, un depósito para el aditivo, y ya está. Aquí las condiciones del ensayo eran bastante severas, porque una vez que se descargaba el producto, a los 2 minutos, la temperatura alrededor del vehículo no podía superar los 60 grados, muy poco. La temperatura en el techo no podía pasar de 200 grados. La energía radiada no podía superar los 2,5 kilovatios. Y el coche que veis al fondo, el blanco, no podía sufrir ningún daño. El ensayo se hizo con un coche de combustible normal, para también cubrir el escenario de un modelo híbrido que tiene motor tecnología de combustión eléctrico. Las baterías se pusieron debajo. Todas las baterías de todos los ensayos que habéis visto se tienen que mandar primero al laboratorio para que certifique que están cargadas, porque ya lo comentó Javier, que esté cargado o no, la diferencia es la cantidad de energía que se libera. Y lo dicho, aquí consistía en controlar el fuego. Aquí no se podía apagar porque la batería estaba debajo, con lo cual es muy difícil llegar. Lo que se está refrigerando es una envolvente. Esa envolvente la refrigeramos lo suficiente para evitar que ese coche contagie los coches de alrededor. Ese es el objetivo de este ensayo. Evitar que un coche contagie el de al lado y salga todo el parque ardiendo. Ahí tenéis cómo colocar las baterías. Esos son los 60 kilovatios, 10 módulos de un Tesla de 6 kilovatios cada módulo. El rociador, cámaras termográficas para medir la temperatura, porque una vez que se empieza el fuego, la cantidad de humo es tan grande que no se puede hacer absolutamente nada. El laboratorio se encarga de medir los caudales y presiones en la línea para verificar los datos de partida que han sido inicialmente validados. Se colocan termopares, todos esos cablecitos son termopares en el capó, en el maletero, en el techo del coche, de los dos coches, radiómetros para medir la energía. Y empezamos como antes, vamos calentando la batería, vamos haciendo que la batería vaya cogiendo cada vez más calor, hasta que ya empieza el thermal runaway. El proceso dura unos minutos, aquí el vídeo está cortado, y una vez que se alcanza la temperatura de disparo de una de las boquillas, vais a ver cómo va recogiendo esa información, va refrigerando, pero no lo suficiente. Ahí veis las cámaras térmicas, arriba, de abajo, de frente y detrás del vehículo. Arriba corresponde a la parte delantera. Aquí ya se había producido el disparo de la primera boquilla. Automática empieza a refrigerar, mezclado con el aditivo, pero no consigue refrigerar lo suficiente porque está echando muy poquita agua, está echando 150 litros por minuto, que es muy poco, como un avión, más o menos. Como con una boquilla, a los 7 minutos con 56 segundos activó la segunda y tercera boquilla, simultáneamente. Ahí parece que se controlaba, porque vais a ver, las cámaras térmicas mostraban temperaturas en la superficie de 500 grados. La batería se puso a 1000.
Y ya con la cuarta bujía vais a ver cómo los códigos de colores cambian y ya la temperatura baja radicalmente. Se ve claramente que la temperatura que estaba en 500 grados en las cámaras térmicas baja por debajo de esto. Se mantuvo la descarga durante 40 minutos más, es decir, el total de la prueba eran 48 minutos, para dar tiempo a las brigadas de bomberos a atender el fuego y acercarse de él. El objetivo era que no se quemara el coche del lado y dar tiempo a que los bomberos se puedan encargar. Al final de la prueba vais a ver cómo prácticamente el coche quedó apagado. De hecho, lo retiramos y simplemente hubo que refrigerarlo un poco. Pero nuestro bombero, veis cómo quedó el coche de al lado, sin ningún daño. Muy bien. Y aquí tenéis los resultados del ensayo. Si fijáis en el coche negro, así quedó. Ese coche me da lo mismo, como quede. Lo que me preocupa es el blanco. El blanco no sufrió ningún daño. O sea, el producto es capaz de refrigerar tanto y evitar que se propague. Ese vehículo, ahí fue cuando le sacamos con unas serlinas, se le sacó fuera y luego con una boca de incendio normal pudimos refrigerar. Prácticamente se apagó. Si ves un poco las gráficas, ahí ves las temperaturas. Del coche al nexo se llegó a 120 grados máximo. Cuando se descarga el producto baja por debajo de 60. El vehículo objeto del ensayo, la temperatura en el interior se mantiene siempre sobre 200 grados porque es imposible refrigerar dentro del vehículo. No llegó con el agua. Si llegáramos sería más fácil. Pero veis cómo las temperaturas que se dispararon bajan automáticamente. Y aquí, por último, lo que veis es un poquito la radiación. En la gráfica de la derecha, la radiación que se metía, que se llegó a los 3,5 kilovatios hora y bajó por debajo de los 2 kilovatios. Y la gráfica de la izquierda es las temperaturas detectadas en las distintas temporadas. Esto significó que el sistema está certificado y aprobado para usos y aplicaciones de vehículos. Y... No, tranquilo. Perdón, es que ahí me faltaba la de muchas gracias, pero se me olvidó porque muchas gracias por la atención y estoy para